Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal del profesor Andrés Martínez Moscoso. En esta ocasión, dentro de la asignatura de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza número 1. El día de hoy vamos a referirnos a algunos temas relacionados con la primera unidad de Introducción al Derecho Ambiental y Nociones Medioambientales. Les quiero invitar de manera particular a revisar algunos conceptos relacionados con, obviamente, el concepto, definiciones del derecho ambiental, cuáles son los principales representantes en este sentido, y también nos vamos a adentrar sobre todo en primera instancia en un debate sobre los problemas ambientales contemporáneos. Después nos detendremos en cuáles son los principios ambientales de manera particular dentro del derecho ambiental. Hablaremos rápidamente sobre las fuentes del derecho ambiental y concluiremos con la evolución del derecho ambiental en el Ecuador y los principios que se encuentran contenidos a nivel constitucional en la Carta Constitucional del 2008 y haremos una breve referencia a cuál ha sido el proceso de manera particular que se ha vivido para llegar hasta ese momento. Entonces, empecemos. Hablaremos primero sobre los problemas ambientales contemporáneos. Y al respecto es necesario señalar, obviamente, cuáles son la evolución y sobre todo los temas que a la fecha más llaman la atención. Si ustedes hacen una breve búsqueda a través del browser de su explorador, encontrarán obviamente y simplemente digitando problemas ambientales, uno de los que mayor relevancia tiene es precisamente el cambio climático. Se había recomendado dentro del Google Classroom de esta asignatura la revisión de un documental bastante particular en este sentido del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que obviamente con su título Una verdad incómoda, que llamó poderosamente la atención hace ya algunos años respecto de esta idea de calentamiento global. Y esta idea de calentamiento global poco a poco fue evolucionando hasta llegar, obviamente, a posicionarse de manera plena con un cambio conceptual y sobre todo a nivel científico que se explica de manera particular como cambio climático o en inglés climate change. Es fundamental ese uno de los aspectos que a la fecha más se debaten, pero sin lugar a duda hay otros que son también de interés. Hay otros que son de interés que buscan, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar, obviamente, una modalidad de producción sostenible, los retos a nivel energético en este sentido, retos a nivel de movilidad, por supuesto, estamos hablando de manera específica de las situaciones relacionadas, por ejemplo, entre otros, con combustibles fósiles, y uno que precisamente en el mes que nos encontramos, en el mes de marzo, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Ya se ha comentado harto al respecto sobre la vinculación que podemos encontrar entre agua y cambio climático. Pero también no se debe quedar simplemente ahí, sino en otro de los grandes conceptos de discusión que se refieren a el trinomio, antes binomio, hace aproximadamente 5 años, hace un quinquenio, cuando se discutía el decenio del agua hasta el 2015, se posicionó por parte del Banco Mundial la idea del binomio agua-energía, es decir, para la producción de energía se necesita agua, piensen ustedes, energía hidroeléctrica, en energía nuclear o en energía fotovoltaica en general, se necesita, dependiendo obviamente de la huella hídrica de cada uno de estos asuntos, obviamente una gran cantidad de recursos hídricos. Y a su vez, para la producción de agua, obviamente agua limpia, estamos hablando del concepto en inglés de drinking water o en su defecto de agua potable o también agua para el riego. Sin embargo, este concepto ha evolucionado hasta llegar a la idea específica del trinomio. El trinomio obviamente lo que busca es que el agua esté aquí, la energía está acá, pero los alimentos son fundamentales. No se olviden que más de las 3/4 partes de la totalidad de agua que se utiliza en el mundo se aprovecha precisamente para el tema de cultivos y de manera particular
dentro de la producción de comida. En este sentido, bueno es señalar que en el caso ecuatoriano tenemos nosotros desde el año 2008 y 2014 respectivamente, 2008 en relación a la Constitución de la República, mientras que a nivel de el año 2014 respectivamente la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Administración del Agua, donde habla claramente sobre la prelación del recurso hídrico, poniéndolo el agua de consumo, es decir, para agua potable en su primer lugar, y en segundo lugar el tema de agua para soberanía alimentaria. Particularidad que es necesario destacar porque sí se habla de agua para soberanía alimentaria en tanto y en cuanto sea en cantidades relacionadas, me refiero a la producción, dentro de la producción para cultivos familiares, pequeños cultivos que formen parte de la economía popular y solidaria. No se refiere a los grandes ítems de producción donde vamos a encontrar, entre otras cosas, obviamente, qué sé yo, grandes producciones, fincas, acaparamiento del agua. Pero concentrémonos nuevamente en el primer problema sobre el cambio climático. El cambio climático ha venido evolucionando ya veremos en la segunda unidad y en la tercera unidad respectivamente cuando nos refiramos, por ejemplo, a los instrumentos internacionales que se han encargado de regular este problema. Uno de los primeros llamados de atención que se tuvo en ese entonces fue en atención a lo que sucedía, por ejemplo, con las emisiones de carbono, la preocupación por las emisiones de carbono y precisamente el calentamiento global vino que obviamente se expida uno de los protocolos internacionales más importantes que ustedes conocerán, es el protocolo de Kioto. Dentro de los temas interesantes de Kioto se refería, entre otras cosas, por ejemplo, la negociación de bonos de carbono, los cuales fueron aprovechados de manera bastante particular y sobre todo interesante en el caso de Costa Rica, como ustedes sabrán, en los cuales Costa Rica protegió obviamente sus reservas naturales, bosques, y a cambio lo que se le generaba y se le ofrecía era una compensación respecto de las emisiones que terceros países hacían. Es decir, es un bono. Yo compraba, yo pagaba por mis emisiones en cualquier país y justificaba que esas emisiones estaban siendo compensadas por la protección ambiental en otro país. Sin embargo, la gran aspiración que se tuvo siempre era una reducción, y para que se genere esa reducción se dieron las negociaciones de manera específica para llegar a la cumbre de París y obviamente a la COP21 respectivamente. Ese acuerdo de París se dice que uno de los mayores lobbies de influencia que se generó, lobbies, no se olviden ustedes, grupos de poder que generan cierta intención de mover cambios, fue precisamente el Vaticano a través de la llegada del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, ustedes se preguntarán por qué. Les invito a leer, entre otros, la primera encíclica, que es ya de autoría directa de Francisco, que se refiere precisamente a Laudato Si. ¿Sí? Entonces, en Laudato Si hace una referencia, entre otros, a uno de los santos, a San Francisco, y que era obviamente el más vinculado con los animales y con la naturaleza, y hace una referencia bastante particular a dos temas que son obviamente de gran actualidad. Recuerden que estamos hablando de hace aproximadamente ya 5 años y se refería ya a la vinculación sobre temas de agua y los temas respectivos con cambio climático respectivamente. La llegada del cambio climático del acuerdo del cambio climático y la gran intención que se tuvo sobre todo de reunir a Rusia, a China y a Estados Unidos respectivamente, y que no solamente sean países firmantes, suscriptores, sino que después ratifiquen el acuerdo, dio muchas esperanzas en el sentido de que se estaba tomando en serio el problema. No obstante, las posiciones negacionistas, como es de conocimiento público, del actual presidente Trump, han hecho que, entre otras cosas, haya solicitado la denuncia. Y solicitó la denuncia, pero ya me había referido en clases anteriores que precisamente este tipo de acuerdos buscan, entre comillas, blindarse. ¿Y cómo se blindan? Precisamente a sabiendas de que puede venir un líder posterior en determinado país, y para que estas situaciones no lleguen a suceder, lo que se termina haciendo no es otra cosa que
permitir que, obviamente como país soberano, pueda renunciar, pero en tanto en cuanto se da un plazo para que se vuelva a ratificar dicha intención. ¿Cuál es el propósito? Que en un periodo obviamente de 4 años que usualmente duran los presidentes, 4 o 6 años dependiendo del país, obviamente le tome a mitad de camino y que obviamente una siguiente autoridad pueda ratificar o no. En este caso particular ya veremos qué llega a suceder, sobre todo por la intención de voto tan alta que tiene el señor Trump a la fecha. Y obviamente vinculado a estos problemas ambientales contemporáneos, ya habíamos hecho referencia a la situación sobre la escasez de recursos hídricos, pero sobre todo un tema adicional que creo que merece que se inserte dentro de la agenda, que no es otra cosa más que las situaciones relacionadas con la economía circular y obviamente la reducción de residuos. Y esa reducción de residuos viene dada por una idea básica de cambiar la economía lineal por una economía circular. Y cuando hacemos referencia a las ideas de un cambio de economía lineal, habíamos señalado que se refiere que la idea básica de la economía lineal era que yo me encargue desde el inicio hasta el final, es decir, hasta la disposición final. No obstante, el cambio más interesante que ingresa en este sentido es un plan totalmente diferente, donde ya no solamente nos ocupemos del residuo final, sino que además de ocuparnos del residuo final, nos ocupemos de todo el proceso. Y dentro de ese proceso habría que involucrar, por supuesto, a los consumidores, pero también de manera particular involucrar a los productores. Y productores que se tienen que tomar especial atención, por ejemplo, en los temas de recursos, entre otros, de aparatos eléctricos y electrónicos. Piensen ustedes que uno de los me voy a referir de manera particular a la última agenda que ha tomado la Unión Europea a través de una de sus directivas precisamente de marzo de este año, es decir, hace pocos días nada más, donde hace una referencia específica y que señala que el nuevo ingreso, si ustedes quieren, o los nuevos cambios que van a entrar aplicando obviamente un plan de economía circular, tienen mucho que ver sobre todo tanto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los derechos de los consumidores. Y ustedes se van a decir, ¿por qué de los derechos de los consumidores? En primer lugar, porque entre otras cosas estamos hablando de un concepto harto debatido que se pensó que era más ideológico, pero que a la fecha está siendo aceptado por todos los países, incluidos por quienes tienen una ideología mucho más, entre comillas, capitalista, si ustedes lo quieren decir. eh, Al final del día, lo que se busca es luchar contra ese concepto de obsolescencia programada. Obsolescencia programada que viene siendo dada, por ejemplo, en nuestros aparatos eléctricos y electrónicos que tienen un tiempo de vida específico y que menos nos cuesta comprar un nuevo producto que poderlo reparar. Y frente a esto, es muy interesante otro tema que hace referencia sobre todo a los niveles de impacto a nivel económicos. Y dentro de esos niveles económicos, por ejemplo, para el desarrollo sustentable y sostenible respectivamente, piensen ustedes en relación a los productos electrónicos, temas textiles, temas de muebles y temas de construcción. No se olviden que uno de los mayores compradores a nivel mundial de los productos es precisamente el Estado. Y el Estado, a través de sus determinados gobiernos central o gobiernos subnacionales respectivamente, tiene que comprar. Una de las ideas que tiene la Unión Europea y que poco a poco se está permeando, por ejemplo, en nuestro caso a nivel del Ecuador, a través del Sistema Nacional de Compras Públicas, es precisamente con las ideas de que tengamos compras sostenibles. Compras sostenibles, ¿qué quiere decir? Que cuando se adquiera un producto, por ejemplo, dentro del portal de compras públicas, se pueda, entre comillas, premiar, obviamente dar una calificación especial a aquellos productos que tengan, obviamente, una certificación ambiental o en su defecto sean con una mejor diseño. Aquí entran dos palabritas claves: ecodiseño y, por supuesto, la idea de introducir esos conceptos para poder culminar el proceso de una manera de responsabilidad extendida del productor. Acuérdense de estos dos conceptos:
Primero, ecodiseño, es decir, que los productos en sí, ya no es que es el típico caso que voy a reciclar y que voy a cortar una botella para hacer, voy a reunir botellas plásticas para poner simplemente arena para poder utilizarlo en vez de ladrillo, sino que desde el diseño, desde la misma idea ya está concebida para que pueda, por ejemplo, desarmarse, para que tenga más vida útil, para que los consumidores tengan derecho de exigir a las compañías que les tienen que dar periodos más largos en este sentido. Eso lo uno. Y lo segundo, la responsabilidad extendida del productor. Concepto que fue desarrollado en Suecia hace ya algunas décadas y que tiene por propósito que el productor se encargue de todo el ciclo de vida del producto. Y en todo ese ciclo de vida del producto ya no va a ser solo la disposición final, que estaría al final del ciclo, sino preocuparse de toda la cadena. Con lo cual se podría lograr, obviamente, un mejor tratamiento. Vamos a referirnos de manera particular a la clasificación, pasando el tema del derecho ambiental. Y aquí es necesario referirse a algunos conceptos u autores. Y de entrada les digo, nosotros nos vamos a quedar con un concepto bastante claro que la mayor parte de los doctrinarios en derecho ambiental así lo han querido, que es el concepto de Kiss respecto de qué hace el derecho ambiental. Sin embargo, para poder seguir en la materia es necesario referirnos cuál es el aspecto europeo, la visión europea que existía en su momento, la visión regional, la visión comparativa, hasta poder llegar a nuestro concepto específico. Primero, la idea de una visión europea, por ejemplo, entre ellos el autor Prior, que era básicamente de derecho administrativo, y decía que ¿qué debe integrar el derecho ambiental? Él decía, el derecho ambiental tiene que ser de carácter horizontal, y para ser de carácter horizontal tenía que inmiscuirse en el derecho público, en el derecho privado y por supuesto en el derecho internacional. ¿Y cuál era el contenido que entendía él? Él decía, tiene que ser el derecho relativo a la naturaleza, el derecho de las contaminaciones, que aquí podría ser traducido claramente con el tema de daños ambientales, y el derecho de las áreas naturales que en nuestro caso, como ustedes recordarán, está regulado a través de la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. En la Constitución, a partir de nuestro artículo 407 respectivamente, mientras que en el Código Orgánico del Ambiente con un libro específico al inicio y el tercer libro respectivamente, artículo 407 donde se prohíben las actividades y de manera específica el 405 sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por su parte, a nivel regional, Cano decía que, que debería integrar el derecho ambiental. Él decía todos los hechos relacionados a las situaciones que podrían degradar el entorno. Para eso él planteaba una metodología sobre relevamiento de las instituciones ambientales para referirse al ambiente en general, al ambiente humano, al ambiente natural y a los recursos naturales. Mientras que la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile decía no, tiene que ser mucho más específico y solamente debe integrar los temas de relevancia ambiental y los descriptores temáticos, con los cuales solamente serían aquellas situaciones en las cuales el ser humano los plantee directamente de manera deliberada o causales. Brañes, por ejemplo, dice lo que invitaba, esto estamos hablando de la década de los 90, inicios del presente siglo, decía que el derecho ambiental tiene que ser visto de una manera distinta, con una lectura nueva de las normas, porque se enfoca de una manera totalmente distinta a las disciplinas, y en dichos casos esas disciplinas tienen que tenerse en cuenta respecto de la autonomía que tiene el derecho ambiental, autonomía que le da una especificidad dentro del objeto de estudio con el propósito de analizar un producto específico como una disciplina clara que es totalmente distinta a la ecología y que busca al contrario, obviamente, regular, por eso es el derecho, regula la conducta humana. Y nos quedamos con el concepto de Kiss que simplemente tiene unos elementos que a mi gusto son bastante decidores, donde dice, a ver, el derecho ambiental lo que busca es que tratar de influir dentro de la conducta humana para reducir las fuentes antropogénicas del daño ambiental. Ya habíamos conversado que toda actividad antropogénica, no importa la actividad antropogénica que se realice, toda va a producir un daño ambiental.
pero todo dependerá obviamente del impacto ambiental que dicha actividad genere, porque van a haber obviamente unas actividades que, si bien es cierto, generarán un impacto, será tan leve o será tan bajo que, si bien es cierto, yo le puedo sugerir que tenga unos comportamientos de buenas prácticas, sería absurdo de estarle exigiendo en qué momento obviamente regular a nivel de autorizaciones administrativas. Hay un libro bastante bueno que les recomiendo su lectura, que es este libro que se llama La obediencia del derecho. A la obediencia del derecho es de un autor norteamericano que es el señor Tom Tiller. Tom Tiller es un profesor bastante reputado de algunas universidades norteamericanas bastante buenas, y él hace una referencia respecto de por qué nosotros los seres humanos hacemos caso de las normas. Y él plantea una teoría obviamente de estímulos y una teoría de castigos respectivamente, versus a una teoría respecto de temas culturales de la regulación. Para los que les interese un poco más este tema, por ejemplo, hay en Twitter, les recomiendo seguir al profesor Julián López Murcia, que es de la Universidad, él fue graduado en la Universidad de Oxford respectivamente, pero Julián de manera específica es decano a la fecha de una prestigiosa universidad la, de Bogotá, que es la Universidad Tadeo, y él hace de manera específica análisis sobre regulación con especificidades en derecho ambiental. Hay un área del derecho para quienes tengan interés en hacer una búsqueda más específica, que es el derecho administrativo económico. Y dentro del derecho administrativo económico precisamente hay un área específica que es simplemente solo el derecho de las regulaciones, lo cual creo que es bastante interesante. Bueno, una vez definido el derecho ambiental, es necesario referirnos obviamente a los principios dentro del derecho ambiental. Y los principios en materia ambiental dentro del derecho ambiental, no se olviden que en general el concepto clásico, nosotros siempre hablábamos de las fuentes del derecho, y cuando hablábamos dentro de las fuentes del derecho, nosotros hablamos más de una vez de obviamente cuáles eran estas fuentes. Las fuentes usualmente eran la ley, obviamente la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En el caso del derecho ambiental, al ser de carácter difuso, nosotros vamos a encontrar sobre todo a la Constitución, a la legislación, a la doctrina y la jurisprudencia. La Constitución, obviamente, en un Estado constitucional de derechos y justicia, la idea es que permea y sobre todo establece ese gran paraguas sobre el cual se van a sentar estos derechos, sobre todo entendidos ya desde un inicio aquellos relacionados con el medio ambiente sano, la función del Estado con el propósito de generar un carácter restaurativo en este sentido, y dos, obviamente los derechos de la naturaleza, reconociéndole a la misma como un sujeto de derechos. En segundo lugar, el tema de la legislación, y dentro de la legislación a nivel comparativo, se decía, lo que sucede al final del día es que nosotros vamos a tener un sinnúmero de leyes que van a estar dentro de las fuentes del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unas de carácter sanitario, y ustedes van a preguntar, ¿por qué sanitarias? Sanitarias porque la idea, cómo nació el derecho ambiental en su momento, precisamente vino, recordarán ustedes, de la idea del medio ambiente sano vinculado al derecho a la salud. Yo protegía el tema ambiental en tanto en cuanto este me garantizaba y me respondía, sobre todo desde el punto de vista de salud. Un segundo, a nivel sectorial, es decir, por ejemplo, la ley orgánica de recursos hídricos, situaciones relacionadas, por ejemplo, con el Código Orgánico Ambiental, etc. Y otras ecosistémicas que antes, por ejemplo, en otras legislaciones se entendería como la Ley de Gestión Ambiental, que antes nosotros también las teníamos, pero que fueron codificadas en su momento en el año 2017 respectivamente en el libro tercero del CODA. Libro tercero del CODA, donde se refiere obviamente al sistema único, a las disposiciones generales, al control y seguimiento ambiental y a la producción y consumo sustentable respectivamente. Además, dentro de las fuentes del derecho vamos a encontrar a la doctrina, que no es otra cosa que la interpretación y sobre todo los criterios doctos.
¿sí? Por eso se llama doctrina, aquellos criterios doctos de los especialistas en relación con aquellas normas del desarrollo del ambiente. Y por último, la jurisprudencia, que obviamente en el sentido amplio podría entenderse como cualquier fallo, pero en sentido estricto nosotros nos fundamentamos en los artículos 184, 185 y 436 de la Constitución. Atendiendo a ello, ustedes recordarán, desde este punto de vista hablamos nada más de, obviamente, los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia y por su parte los fallos seleccionados de la Corte Constitucional. Dentro de las etapas de evolución que ha tenido el derecho ambiental, nosotros podemos tomar muchos autores, pero dentro de un poco la referencia tanto de Cano y dentro del convenio Andrés Bello, que nos vamos a basar, nosotros podemos encontrar 4 etapas, desde la protección primaria, la dominación de los recursos, la conservación de los recursos y el control ecológico. ¿Por qué? Si ustedes analizan dentro de la evolución del derecho ambiental, primero va a haber una idea bastante simple de decir: yo quiero dedicar, obviamente, un espacio específico al derecho ambiental en tanto en cuanto simplemente se dedique a la lucha contra la contaminación. Lucha contra la contaminación que venía dado sobre todo porque salíamos desde el siglo XIX e inicios del siglo XX y después, pasada la Segunda Guerra Mundial, de unos aspectos de utilización de las industrias muy fuertes y sobre todo que generaban gran polución dentro de sus procesos productivos. Estoy hablando de la década de los 60 y de los 70, donde comenzó a aparecer una legislación específica orientada en función de los riesgos que estos iban a suceder. Riesgos que, por ejemplo, eran posibles que podrían causar daños a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía en materia de salud. Yo les quiero recomendar una película, es bastante decidora en este tema y que se puede entender claramente, que es una película ya bastante antigüita, estamos hablando de 1998, y se llama A Civil Action o Acción Civil en español, que es una drama de un actor de John Travolta, y ahí trata precisamente cómo unos abogados de un bufete jurídico específicamente intentan hacer un análisis en relación con los supuestos daños ambientales que se generaba por parte de unas industrias químicas. El próximo ciclo, para quienes me acompañen en la materia, uno de los libros que leemos usualmente es una novela de John Grisham, ¿sí? Nota mental, todo estudiante de derecho y todo abogado es obligatorio que lea los libros de Grisham, que no es otra cosa, no es novela policía, que es novela de derecho. Y Grisham tiene un libro excelente que es bastante parecido a la película que les estoy narrando, que se llama La apelación, porque también hay una demanda detrás. Y sobre todo porque me interesaría que lo vean para que puedan entender sobre todo uno de los principios básicos del derecho ambiental ecuatoriano, y sí, solamente ecuatoriano, que es el concepto de la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en estos procesos usualmente quien lleva las de perder es obviamente quien hace la denuncia. ¿Y por qué tiene las de perder? Porque como en cualquier proceso normal, aquí obviamente es una acción civil, quien tiene que demostrar obviamente la existencia del daño es quien denuncia. Pero en el caso del derecho ambiental ecuatoriano y sobre todo desde la Constitución del 2008 hay un cambio y hay un cambio de inversión de la carga de la prueba. Muchos de ustedes se preguntarán por qué se da esta inversión de la carga de la prueba y la respuesta es porque el constituyente y el legislador ecuatoriano siempre tiene un cierto sentimentalismo, si ustedes lo quieren llamar, subjetivismo, ¿sí? Si quieren ser más concretos, en relación a los problemas que hemos tenido. Y dentro de los problemas que hemos tenido de manera particular, ustedes recordarán infaustos procesos, por ejemplo, como el famoso Chevron Texaco, donde hubo una contaminación. ¿Y por qué van a decir eso? Porque lo que se quería mostrar en ese proceso es que siempre las víctimas estaban en una situación de desventaja. Y versus esta situación de desventaja, lo que se hizo en ese entonces es modificar, cambiar. ¿Sí? Esa fue la primera etapa del derecho ambiental.
Una segunda etapa, en cambio, era la etapa a través de la cual el ser humano siempre desde su visión específica ha tratado de dominar los recursos y como siempre ha querido dominar los recursos, lo que ha buscado es en estos casos hacer, por ejemplo, que tener específicas normas regulatorias sobre determinados usos que les daba a los recursos naturales. Por eso es que comenzó a regularse, por ejemplo, el uso de la tierra, el uso del subsuelo, del agua y del aire, respectivamente. Una vez que el ser humano domina los recursos, después comienza y se plantea y dice, oye, vamos a tener problemas, se acordarán de este principio que habíamos hablado de derecho ambiental, que era el principio intergeneracional. Y si se aplica este principio intergeneracional, lo primero que se nos viene a la mente es la situación relacionada con qué puede llegar a pasar con los recursos a futuro. Y si me preocupa qué va a pasar con los recursos a futuro, lo que quiero hacer es siempre conservar esos recursos a la fecha. Y para poder conservar esos recursos a la fecha, nace el derecho ambiental con una orientación de preocupación con la disponibilidad de los recursos. Y la última etapa y la más próxima es ya con una especificidad de normativa en materia ambiental, es decir, ya con la aparición no solamente de otras normas, ley de aguas, etcétera, sino con una norma específica que se refiera a las normas sectoriales, es decir, a códigos ambientales. Nosotros, por ejemplo, llegamos, entre comillas, tarde a esta etapa porque, si bien es cierto, teníamos un sinnúmero de normativa, no lo habíamos concentrado en un solo libro. Y uno de los grandes problemas, ya llegaremos en la segunda unidad cuando hablemos sobre la constitucionalización del derecho ambiental y sobre la historia del derecho ambiental en el Ecuador, van a entender ustedes que, entre otras cosas, siempre le dimos una gran importancia simplemente a aquellas situaciones relacionadas, por ejemplo, con eh, a nivel de normativas secundarias, es decir, se tuvo obviamente una gran presencia del MAE en ese entonces, nota mental, les pido por favor que para mañana después de que vean este vídeo, cuando estemos en el foro respectivo, conversemos sobre la creación del MAE. Ya van a encontrarse, busquen información cuando se creó el MAE y nos vamos a comentar algunos temas al respecto, pero se le dio un gran rol a la Autoridad Ambiental Nacional, lo cual está bien. Sin embargo, la mayor parte de normas venían a nivel secundario, es decir, todo estaba a nivel de acuerdos ministeriales. Y como estaba a nivel de acuerdos ministeriales, como ustedes entenderán, dentro de la jerarquía normativa, sacaban cualquier ley que se sobreponía sobre la misma y por más esfuerzos que hacía la autoridad ambiental no se regulaba. Se sacó obviamente en la década de los 90 una ley de gestión ambiental que ya era bastante buena, particular, pero si quieren, al final del día, como resumen, las normas siempre en el Ecuador estuvieron muy dispersas. ¿Qué pasa con los principios del derecho ambiental específicamente? Los vamos a enumerar rápidamente. El primero, que hace relación al que contamina paga; el segundo con el concepto de prevención; el segundo de precaución. Recuerden que también eran principios ambientales, pero pues también son principios del derecho ambiental específicamente. También uno que es importantísimo, que es la responsabilidad objetiva por daño ambiental, y la participación y el acceso a la información. La idea de el que contamina paga se hace referencia a la idea primigenia del derecho ambiental. Estamos en la década de los 90 y en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río, la Declaración de Río. La Declaración de Río se asocia plenamente a la idea del desarrollo sostenible. En esa idea de desarrollo sostenible se permea sobre todo una idea bastante clara de qué va a pasar con los costos ambientales. Después, en la cumbre de Johannesburgo, no solamente se hablará de los costos ambientales, sino de la protección ambiental, cómo los instrumentos económicos pueden llegar a influir y sobre todo a tener un interés respecto de la distorsión en materia comercial. ¿Por qué? Porque a ustedes se les debe venir a la idea un concepto que se utiliza en comercio internacional que se llama el dumping. El dumping es obviamente un subsidio que busca sobre todo premiar
de manera injusta dentro del comercio exterior a determinado producto nacional con el propósito, por ejemplo, que se vuelva más barato frente a la competencia internacional. Ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver en materia ambiental? Pues en materia ambiental eso hace referencia de manera particular a las externalidades ambientales que yo puedo llegar a incluir con el propósito de mermar o inflar los precios. Ustedes entenderán que una legislación que sea mucho más flexible, más laxa en relación, por ejemplo, a calidad ambiental, hará que los productos que salgan de ese país sean mucho más económicos que aquellos que tengan que cumplir una serie de normativas y sobre todo, obviamente, unas regulaciones que les van a hacer que tengan que pagar unas autorizaciones administrativas, que van a tener que cubrir unos seguros, etc. Entonces, lo que hace al final del día es que a nivel internacional les interese más estar o producir dentro de un territorio determinado, dentro del territorio A y no del territorio B respectivamente. Las ideas de prevención y precaución dentro de los principios del derecho ambiental, la prevención va relacionada directamente con el concepto anterior del principio del que contamina paga. ¿Por qué? Porque se relaciona a la responsabilidad que puedo tener respecto de perjuicios futuros en tanto en cuanto siempre se basa en la certeza científica del riesgo. Es decir, después de realizado, por ejemplo, un análisis de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, yo puedo conocer claramente cuáles pueden ser los potenciales riesgos que puedo llegar a tener. En consecuencia, con el propósito de que eso no se produzca o, sobre todo, tengo que tomar todas las medidas necesarias que ya sea la autoridad ambiental o los técnicos en la materia me recomienden para que no llegue a suceder eso, ¿sí? Por ejemplo, voy a construir una gasolinera. Si voy a construir una gasolinera, ¿tengo que sacar o no tengo que sacar una autorización administrativa ambiental o una licencia? Sí, si en el estudio de impacto ambiental me dicen, oiga, atención, en el terreno que va a construir está muy cercano a unos lugares donde hay recursos hídricos. Usted tiene que tomar mayores medidas para que, sabiendo que eso ya tenemos la certeza científica que se puede llegar a producir un daño, es decir, por ejemplo, puede llegar a generar un derrame, usted tiene que tomar todas las medidas, tiene que hacer una cápsula de concreto, tiene que tomar X, Y y Z, ¿sí? Con el propósito de que esto medie. Mientras que la precaución existe, sí, el peligro del daño ambiental, sobre todo se piensa que el mismo puede llegar a ser irreversible, pero la idea se basa en la inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo no tengo la certeza científica del daño, sin embargo, sé que la obra es de tal trascendencia que al contrario, yo le pregunto al operador, es decir, a quien está haciendo la obra, el proyecto o el servicio, con el propósito de que él me justifique que no se va a contaminar. La responsabilidad objetiva por daño ambiental tiene dos facetas. Uno, la responsabilidad civil o reparación civil frente a los daños causados por parte de contaminación y el segundo, cuando estamos hablando de responsabilidad internacional. Al respecto, por favor, les quiero que averigüen el caso de manera particular en responsabilidad objetiva por daño ambiental en materia internacional, el caso papeleras entre Uruguay y Argentina respectivamente. Y por último, la idea de participación y acceso a la información es un debate muy interesante que, por ejemplo, en la Constitución de la República fue plasmado a través de los distintos tipos de consulta. Consulta ambiental, consulta previa libre e informada, consulta popular y consulta prelegislativa respectivamente. Recuerden, tenemos 4 tipos de consulta en nuestra Constitución. No son lo mismo, no aplican para lo mismo, ya lo iremos revisando, pero es la idea de que los ciudadanos dentro de ese concepto de democracia participativa nosotros podamos obviamente estar muy presentes y sobre todo aplicarlos y tener la posibilidad de ser partícipes en la toma de decisiones respectivamente. Ahora, un tema que sí es muy interesante que se tiene que tener presente en este sentido son las situaciones relacionadas con los principios ambientales en el Ecuador y estos principios ambientales darse cuenta que son de directa aplicación según el artículo 11, numeral tercero de nuestra Constitución y que simplemente en esta sesión de clase los voy simplemente a enumerar porque en la nueva sesión los voy a analizar específicamente porque merecen el tiempo necesario para hacerlo, que se refieren precisamente, uno, al desarrollo sostenible o sustentable, dos,
el principio proambiente, 3, precautorio, 4, prevención, 5, solidaridad, 6, regulación integral, 7, tutela efectiva, 8, imprescriptibilidad sobre temas ambientales y noveno, el tema de la consulta previa, donde haremos una lectura y haremos un debate respectivo. Este es un poco los aspectos introductorios relacionados a la materia ambiental. Es necesario que revisen obviamente la información y la bibliografía que ha sido consignada para este módulo, así también la revisión específica de tratados internacionales, de la Constitución y por supuesto del Código Orgánico del Ambiente para poder entender a cabalidad estos conceptos. Recuerden que siempre va a estar abierto el canal a través de el Google Classroom o en su defecto a través de las sesiones virtuales que tendremos sobre todo a manera de debate. Siendo bastante claros en el sentido de que usualmente tendremos estas cápsulas donde plenamente se va a dar la clase como tal y en otras donde vamos a debatir más bien aspectos internos relacionados a las preguntas que se las van haciendo dentro de la clase. Por favor, tengan precaución en el uso de la plataforma Google Classroom. Veo que algunas personas han tenido ciertos problemas en su utilización de manera específica en lo relacionado a contestar las preguntas. Por favor, en el apartado preguntas hay un apartado donde dice respuesta. Tienen que consignar en ese apartado la respuesta y no en el apartado comentarios. Si bien es cierto, yo podría llegar a ver el apartado comentarios, sin embargo, yo no puedo asignar una calificación, con lo cual, cuando descargue obviamente las notas, ustedes van a salir sin una puntuación y esto les podría perjudicar. Estamos recién en este proceso de aprendizaje. Para todos es nueva la utilización de estas tecnologías. Poco a poco serán mucho más familiares para ustedes y evitaremos estos problemas a futuro. Espero que cuando tengamos la sesión tengan muchas preguntas respecto de lo que les he hablado el día de hoy y sobre todo que la retroalimentación sea interesante para ustedes. Ha sido un placer compartir a través de este canal con ustedes los elementos introductorios en materia de derecho ambiental y derechos de la naturaleza y cualquier consulta quedo siempre a su disposición. Un saludo, hasta luego.